La educación en el desarrollo histórico de México. Preclásico. México, país de bellos antecedentes, plagada de momentos decisivos y dramáticos que dieron forma a su historia, cuna de grandes civilizaciones y arqueología maravillosa. Cuna de grandes culturas como la Olmeca. Fue un periodo formativo que abrió paso a las más grandes culturas de Mesoamérica. Viajemos a esta época y visitemos a la cultura madre, la cultura más emblemática de esta etapa. Asentamiento ubicado en parte de Veracruz. Era una cultura politeísta que veneraba todo tipo de dioses, como fenómenos naturales hubiera. Su organización social se dividía entre sacerdotes, jefes guerreros, campesinos y artesanos. Los primeros dos eran los más importantes de la sociedad, llegando a ocupar cargos gubernamentales, mientras que los últimos dos eran la mayoría de la población. Clásico. Después del periodo preclásico, comienza un proceso de desarrollo de grandes civilizaciones en una etapa que abarca del año 200 al 800. Es el tiempo de esplendor de numerosas ciudades independientes en las que se construyeron grandes centros ceremoniales, etapa donde vivieron gran esplendor culturas como la maya, zapoteca y teotihuacana. Es el periodo más corto de los tres. La más influyente, la civilización totihuacana, nombre que significa grupo donde los hombres se convierten en dioses. Son una cultura en la que la organización era más compleja. Como la colecta de la siembra, los dioses necesitan las ofrendas para ayudarnos. No he podido cosechar lo suficiente esta temporada, pero tenga. El ciclo pasado tampoco logramos recolectar lo suficiente. Es por eso que los dioses están enojados y nos han dado cosechas pobres. Si no logramos recolectar lo suficiente, habrá que saquear nuevas aldeas. Llevémoslos con el señorío. Veíamos aquí a una persona que parece estar encargada de recaudar algún tipo de cuota o tributo a la gente que se le ve también como autoridades. En varias ocasiones hicieron referencias en dioses, con lo que nos dan a entender que son politeístas. El período clásico se caracterizó porque se crearon centros ceremoniales variados con lo que se buscaba obtener el favor de las deidades, además de ser una etapa de avances en diferentes ciencias, creándose diferentes sistemas de escritura y métodos de agricultura. El periodo posclásico comprende desde el año 800. Al principio de esta etapa, las ciudades más importantes de Mesoamérica habían sido abandonadas o destruidas solo por civilizaciones más poderosas que se detuvieron. Fue una lucha constante entre las culturas. Las más débiles obtuvieron ante la fuerza de las más descabelladas. En esta época se desarrollaron técnicas para trabajar los metales. La fundición del oro y unión de piedras preciosas fueron joyerías utilizadas por los pobladores de más alto estatus, al igual que se utilizaban como ofrendas. Postclásico. En este periodo, el actor principal fue la cultura azteca,
Pueblo de guerreros, fue una de las civilizaciones más dominantes de este periodo. Grandes alianzas con pueblos cercanos le dieron el poder militar con que contaba, una organización social y educación ejemplar y sumamente avanzada para la época. Fueron los combatientes directos del pueblo español. Mexicas se pasaban la vida conquistando pueblos y convirtiéndose en un imperio poderoso. En España, Diego Velázquez planeaba una expedición hacia América, pues se comentaba que era un lugar lleno de riquezas. La primera expedición fue realizada por Hernández de Córdoba en 1517, quien a su regreso llegó con heridas de guerra y por enfrentamientos con los indígenas. Posteriormente, en el año de 1518, Juan de Grijalva realizó una segunda expedición donde los colonizadores conocieron a los enviados de Moctezuma y se dieron cuenta de toda aquella riqueza que se escondía en las nuevas tierras. Emperador Mexica. ¿Quién eres tú y por qué debería de confiar en ti? Mi nombre es Jerónimo de Aguilar. Prisionero de los nativos mexicas, fue enviado por la corona española 8 años antes, en una expedición fracasada encabezada por Vasco Núñez de Balboa. Soy religioso de este lugar. Nada me confirma que puedo confiar en ti. Pongo mi trabajo a su merced. He vivido aquí durante mucho tiempo y conozco la lengua nativa. Lo siento, tendré que confiar en usted. Guíeme y sírvame. Siguieron su viaje a Tabasco, donde se relacionaron con los nativos de ese lugar. Estos le entregaron 20 esclavas, entre las cuales estaba Malinari, a quien los españoles le llamaron Malinche, al igual que Jerónimo, que se convirtió en intérprete. Este lugar me agrada. ¿Cuál es su nombre? Eso no importa, el nombre no importa. Oros y metales preciosos. Desde hoy se llamará la Villarrica de la Veracruz. Cortés se internó tierra adentro con el fin de llegar a México. En Tempuala se unió a los totonacas, el pueblo de Tlaxcala se le unió y sometió a otros pueblos y llegó a Iztapalapa. Todo con ayuda de sus soldados y poder militar. Aquello que se mira a lo lejos, ¿qué es? Es la el- bella ciudad de Tenochtitlan. Es el poderío más grande de la región. Su emperador es Moctezuma. Ha dominado varios pueblos y ese que se ve allá es su palacio, su aposento. Pongámonos en marcha. Tengo que conocer a Moctezuma
y ver con mis propios ojos esa riqueza que tanto presumen. Los mexicas ya sabían de los españoles y los esperaban en Tenochtitlan. Cortés fue recibido con honores y alojado en el palacio de Axayacatl. Fue Tlatuani, ¿en realidad los dioses han venido a visitarnos? No lo sé, pero ¿y si lo son? A ellos les debemos todas nuestras fuerzas. Tenemos que recibirlos. Preparen todas las ofrendas. Bienvenidos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y a qué debemos el honor de su visita? Soy Hernán Cortés, vengo de España, una tierra muy lejos de aquí. Ella es mi mujer, la Malinche, y él es Jerónimo, intérprete. Bienvenidos a nuestro reino. Tomen esta ofrenda como agradecimiento por su visita. Las aceptaré. No cabe duda que aquí abunda la riqueza. Vengan, los llevaré a la ciudad. Ahí podrán descansar. Cortés y las tropas españolas se instalaron en la Tenochtitlán. Todo parecía ir bien para ellos, pero desde Cuba, Velázquez planeaba apresar a Hernán. La matanza fue terrible. Pedro temía de una rebelión por parte de los aztecas y ordenó que se les asesinara mientras realizaban una ceremonia. Cientos de mexicas murieron esa noche. Gente de alto cargo que había estudiado en el Calmecac sucumbió ante esta terrible y cruel persona. Tras aquella matanza, los mexicas rodearon e incomunicaron el templo de donde los españoles se encontraban, dejándolos sin comida ni agua. Moctezuma, te exijo que calmes a tu gente. Desde hoy va a haber cambios y tienen que adaptarse. Les pido tranquilidad. Los españoles han cometido una grave falta en nuestro pueblo. Llevan días con ellos, no será que se les hace vida. ¿Cómo pueden dudar de mí? Yo fui el primero. Cállate, tú ya cruzaste Tenochtitlan. Señor Cortés, tomen todo el oro que puedan y huyan. Escapemos, el mejor camino es por el río. ¡Vamos, vamos, huyan! El 30 de julio, en 1520, murió Moctezuma. Cortés se vio obligado a huir, pero la avarición fue su condenante y fueron descubiertos mientras cruzaban aquel río. Aquellos que tengan fuerzas, regresemos por los caídos. Hemos perdido la batalla. No hay vuelta atrás, Cortés. Su crueldad nos ha asesinado. Cientos de españoles y aliados, decenas de caballos y yeguas y la mejor parte del tesoro han quedado bañados en sangre, descansando unos en la tierra mientras otros ahogan sus lamentos en el fondo del lago. Esta noche Hernán Cortés lloró a las faldas de un árbol, momento que quedaría inmortalizado como la noche triste. ¡Santiago, cierra España! La educación mexica. La educación, vista como una vía de desarrollo intelectual y como un camino hacia el progreso, no es una concepción moderna. Desde tiempos prehistóricos, las civilizaciones empezaron a educar a sus jóvenes con la finalidad de que ellos se prepararan para la vida y fueran capaces de sacar adelante a su propio pueblo. Culturas como la zapoteca, la maya o la teotihuacana se percataron del potencial que existía si se educaba a sus niños. Para esta formación, la religión fue importantísima en su desarrollo. La religión mexica era parte fundamental para la educación. Por ello es preciso comentarla para conocer más sobre este ámbito. Creían que el bebé recién nacido tenía que ser llevado al templo para ser protegido por algún dios.
era como un tipo de inscripción religiosa. El niño era llevado ante los sacerdotes y lo recibían en nombre de Dios tutelar. Como no podían quedarse al cuidado del recién nacido, lo devolvían a sus padres, pero retenían como ofrenda unas cuentas en las que se creía que estaba depositada una porción de la criatura. Así, el niño era protegido por el Dios desde su templo, mientras llegaba a la edad apropiada para ingresar en ciudad de sacerdotilla. Para esta ceremonia se hacía de discursos largos, que se había en comunicación a la religión. Como le describe, fue al Jerónimo de Mendieta los Hueclatolis, en los cuales se decía que estos discursos en forma poética describían las normas de conducta, la visión, las celebraciones y las creencias del pueblo. Son discursos que los viejos excitan a los jóvenes, los maestros a los estudiantes y los padres a los hijos, con la finalidad de aconsejar y de educar a todas las personas del pueblo. Una vez en el templo, no podían salir a menos que se casaran o que decidieran hacer una carrera de maestro o sacerdote. En el ritual de salida se dejaba un hacha de piedra donde quedaba una parte del antiguo alumno, lo que significaba que aunque abandonara el templo, seguiría enlazado espiritualmente a su Dios tutelar y a los sacerdotes. Los mexicas se dividían las tareas entre hombres y mujeres, según un mito donde aparece el primer ser de cada sexo. Oxomoco y Zipactonal son una pareja de ancianos de tipo divino, a los cuales se les encomendaron tareas específicas. La anciana se encargaba del hilado, el tejido y el manejo de los granos de maíz para curar y adivinar, mientras que el anciano cultivaba las tierras. Las actividades laborales se dividían según las tareas de Oxomoco y Zipactonal, y aun cuando la persona moría, debía continuar trabajando desde el más allá. En lugar de recursos, se asignaba según su tipo de nace. Si la muerte era gloriosa, ya sea en guerra o en parto, eran enviados a acompañar el sol en su recorrido por el cielo. Si morían ahogados o golpeados por un rayo, entonces eran enviados al paraíso acuático de los dioses de la lluvia a cuidar los manantiales y las fuentes. Hacían llover y granizar. Los aztecas entendían a las personas como un rostro y un corazón que se tenía que formar. Un rostro que sabe hacer que las cosas se logren, y un corazón recto, un corazón respetuoso de Dios, eran traducciones de libros náhuatl que nos describían cómo debían ser las personas. En la cultura náhuatl, los estudiantes eran preparados y eran formados de un ideal. Ese ideal era el de formar de un hombre maduro, mismo que debía ser de corazón firme como piedra y resistente como el tronco de un árbol. El rostro sabio, dueño del mismo y corazón, además de ser hábil y comprensivo. Moctezuma y Huicamina, los enemigos están tomando fuerza. En unos años nos sobrepasarán. Nuestros enemigos no están afuera, están aquí. Pero, ¿a qué se refiere, señor? Nuestra mente y nuestro cuerpo nos traiciona. Desean tomar descansos por largos periodos y los vicios nos acechan. Lo entiendo, pero nos descuidamos y no podemos ver a nuestros enemigos. Es inaceptable descansar en esa sombra tan llamativa. El pueblo siempre debe estar preparándose. Pero aunque sus padres se entrenan a sus hijos, ¿qué más podemos hacer para ayudarle? Deseo que en cada barrio de Tenochtitlan haya un templo donde puedan rezar y dedicarse a la crianza de la ciudad. Quiero obreros y agricultores y deseo artesanos e indígenas para la religión. Entre los años 1440 y 1469, el quinto Hueytlatlani, el de los mexicas, Moctezuma y Huicamina, decretaron la creación de las escuelas. Esto era con la finalidad de fortalecer el imperio y evitar los riesgos. A pesar de que toda la población había aceptado la voluntad de Moctezuma,
No todos estaban de acuerdo que sus hijos estudiaran en la misma escuela que los indios. El Tepozcali fue la escuela de los plebeyos, el Calmecac de los nobles. Estas escuelas eran fundamentalmente una especie de templo para carácter religioso, donde se concentraban los niños y los jóvenes para el servicio. No había un solo niño que no tuviera la obligación de ir a la escuela. La enseñanza se daba en todos los miembros de la sociedad y era un derecho. La disciplina y contenido en el Calmecac y en el Tepozcali eran muy distintas entre sí. Desde un inicio se tomaba la posición del individuo en la sociedad para así decidir el lugar que ocuparía como adulto. El noble iba al Calmecac a prepararse para ser un dirigente. Aprendía primero lo referente al mando político, después se enseñaba la construcción de obras hidráulicas monumentales. En el Calmecac era fundamental el calendario. Es conveniente mencionar que se dividía en 2 ciclos. El Chihuitl de 365 días, que era de tipo agrícola, dividido en 18 meses, y 2 ciclos de 260 días, llamado Tonaltowali, que servía para servir el fruto de la vida del renacido. La gran diferencia entre el Tepozcali y el Calmecac era que hombres y mujeres nobles eran castos, ya que la virginidad era muy apreciada, mientras que el plebeyo había más libertad en ese ámbito. Algún muchacho en el Calmecac era sorprendido teniendo aventuras amorosas, entonces eran castigados. Se les lanzaba a la calle y no podrían volver a la escuela. Otro punto importante a resaltar era la humildad que los niños del Calmecac debían actuar. Un ejemplo de esto es que cuando las familias llevaban comida a sus hijos a la escuela, estos debían compartirla con sus demás compañeros. Así fomentaban la humildad y el ser personas sin egoísmo. La población era catalogada como noble o de clase alta. Se justificaban diciendo que ellos ocupaban ese lugar por 3 distintas razones. La primera era porque eran descendientes de Quetzalcóatl. Segunda, porque eran de un linaje de hombres que habían salido al pueblo con responsabilidad y moralidad. Y la tercera fue porque educado precisamente en el Calmecac. Se orientaba más a enseñar la manera de trabajo y a educar en lo militar. A los plebeyos, en la mayoría de los estados, se les enseñaba el trabajo, de la familia se radicaba para seguir con la tradición. Se seguía la herencia paterna en lo derecho de lo familiar. Cuando el niño entraba en esta escuela, se hacía un tipo de iniciación. Se le ordenaba barrer, tender el fuego y después se comenzaba la penitencia. Y en la noche se campaba y bailaba con todos los alumnos. Cuando el estudiante estaba ofrecido, tenía que cargar troncos en la espalda y caminar por el bosque. Si demuestra su fuerza, entonces estará listo para ir a la guerra, aunque en un inicio sea solo para llevar los escudos de los guerreros adultos. Los guerreros experimentados fungían con instructores a los jóvenes alumnos. En ocasiones, estos alumnos se lanzaban por los enemigos para demostrar su valor. Si lo dominaban y capturaban vivo, los estudiantes eran rapados dejándoles solo un mechón que caía sobre una de las orejas, lo que demostraba su hazaña. Pero la siguiente vez tendrían que hacerlo individualmente. Si no lo conseguían, se les dejaría crecer el mechón en la otra oreja, lo que sería una deshonra por ser un peinado femenino. Las instituciones ya mencionadas, Ixpoxcali, dedicada a las doncellas, y el Cuicacali o casa de campo. Sugiero una escuela más, una dedicada a Huitzilopochtli. Esta será atendida por mujeres quienes lo venerarán y cuidarán el templo. Deberán ser doncellas jóvenes, Entre 12 y 13 años me parece prudente. castas y dispuestas al servicio de Dios. Barrerán y regarán el templo, así como hacer comida para Huitzilopochtli y ministros del templo. El canto y la danza deberán enseñarse en otro lugar. ¿Habla de una casa de canto? El canto es la mejor manera para transmitir el conocimiento. Sin duda alguna, debe construirse el Cuicacali. En el Cuicacali también se introducían a los alumnos al trabajo comunal. Se distribuían las actividades atributarias, como la siembra de los campos y la construcción de obras públicas.
Fernando de Alba fue un historiador novohispano que nace entre 1568 y 1580. Después de la conquista de México, Fernando describió cómo era la manera en que las mujeres dedicaban su vida. Muchas doncellas se dedicaban por devoción a esta vida tan estricta. A los 40 días de nacida, las niñas eran llevadas a los templos para que se les recitaran unas líneas, donde quedaban surtidas para ser mujeres dedicadas a los templos. Después eran devueltas a los padres y a los 8 años eran regresadas al templo, con una corona de flores y vestidas de santas. El sacerdote entonces sacrificaba varias codornices y las recitaba unas pláticas más. La mujer se quitaba la ropa y era rapada, para que al final quedara reconocida en una sociedad. Sobre la misma educación de la mujer, Diego de Holanda obtuvo un puesto donde cuenta algunos hechos de la educación de la mujer sobre los indios de Yucatán, después de la conquista de México. Las mujeres eran abusadas y recibían muy duros castigos por parte de los hombres. Sin embargo, ellas se mantenían fuertes y lo demostraban en los trabajos colectivos. Las mujeres criaban a las aves, tejían, se encargaban del hogar y del cuidado de los niños. Eran mujeres conservadoras, guardaban pocos respetos y eran puras en su persona. Eran devotas y santeras. Hacían desde ropa hasta comida. Eran muy creyentes. Acudían a las hechiceras, quienes las colocaban junto con una estatua de Itchel, la diosa del amor. Los niños eran llamados por diferentes nombres hasta que eran bautizados. Después eran nombrados como padre hasta casarse y como la madre y el padre después del matrimonio.